el caso de Space Jam, que creo yo que, digo, es algo muy controversial hablar de eso, pero es más que una película, un anuncio comercial gigante, prácticamente. Entonces se ha transgiversado mucho el cine hoy en día, ¿no crees? ¿O cómo ves esos cambios tú que han pasado con el tiempo? Sí, estaba viendo una película, bueno, un cortometraje de 1800, y hablando de lo que tú decías, tal vez como el capitalismo en el cine, o sea, como esa inclusión, o sea, el venderse, y llega un punto en que un artista puede decidir entre vender, y no solo de actores o el cine, sino en general, puede venderse o quedarse con su idea original. Esta película trataba de el baile, así, simple, no tenía ningún otro nombre más que The Dance, está en francés. Y eran dos hombres bailando. Entonces da la alusión a que era una pareja. E incluso creen que fue la primera representación de comunidades o de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo del cine. Y por muchos años después de eso, el cine no encontraba un espacio en el mercado. O sea, sí había gente que le gustaba y que lo veía, pero todavía estaban renuentes, estoy hablando de los 1800, entrando a los 1900, estaban renuentes al cambio, porque en esa época era más factible venir y ir al teatro, hasta era como una costumbre de que llevaban a sus familias, tenían una cita, iban al cine, al teatro, al ballet, etcétera, etcétera. A partir de 1910, creo yo, o 20, empezó la era oscura o la era traviesa de Hollywood. Y hay muy buenas películas, o sea, hay películas increíbles de esa época. El cine mudo también, que de hecho Joan Crawford, si no estoy mal, fue una de las actrices sobrevivientes al mundo del cine mudo, porque antes eh, cualquiera podía ser un actor, pero a medida que empezó la inclusión del cine con audio o a tener diálogos el actor, eh, muchos actores perdieron su trabajo. Empezó esta idealización de cuál era el acento, y me voy a enfocar tal vez mucho en Hollywood porque es lo que he estado estudiando ahorita. Sí, mi meta es eventualmente saltarme al cine mexicano, porque el cine mexicano, y más el cine mexicano de los 50s, 60s, tiene joyas increíbles. O sea, incluso hay quienes llegan a decir que el cine en blanco y negro mexicano es mejor que el hollywoodense. Entonces llegó este punto en el que, perdón, No, nada, ¿decías? o sea, órale, no sabía esa parte. Dijiste, wow, sí, no, sí, es considerado, y hay muy, muy buenas películas, de verdad, es increíble. Pero ya cuando estudie, tal vez podemos hacer otro podcast para hablar solo de cine mexicano. Y empezó esta idealización del acento de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál iba a ser? Que iba a ser entre elegante, pero a la vez coloquial, sin caer en lo vulgar. Entonces, ya muchos actores empezaron a perder su trabajo porque no pudieron hacer esa transición. De ahí, Hollywood estaba todavía encontrando un espacio en el mercado para tener nombre, y empezaron a hacer muchas películas. Habían películas de temas que no se tocaban antes. Hay una película que vi hace poco que se llama Narcotics, de 1933, y habla de las drogas. Y es como un llamado a decirle al público en esa época que no hicieran drogas, que no consumieran estupefacientes. Y me encanta porque sí, pienso yo que plasmaron las etapas y todas las diferentes drogas que las personas consumen en una sola fiesta. Y dan la alusión, y tengo entendido que antes solo personas con mucho dinero podían consumir drogas, así como hablaban ustedes hace poco en su podcast de que solo gente pudiente podía acceder a la filosofía. Al igual eran con los vicios, porque eran muy caras. De ahí Hollywood empezó a recibir patrocinio de Wall Street, de empresas multimillonarias en esa época, etcétera, etcétera, y ya empezó a meter mucho la mano el capitalismo.